bien, trabajando, activo y pasándome cosas buenas, cosas malas también, es la vida. Yo era un niño bilbaíno del casco viejo de Bilbao, hijo de una maestra de escuela donde tuve los primeros años de escolarización, no con mi madre, pero en la escuela que estaba mi madre, que era la más próxima al casco viejo de Bilbao, la escuela de Solocoeche. Mi padre era músico y a la vez esos pluriempleos, lo que ahora se llamaría un emprendedor. Entonces era un superviviente y tenía una representación no me acuerdo de qué era, esta cosa de un intermediario que vende, pero grifos, por ejemplo, una cosa muy chusca, así muy... pero también tenía una academia de preparación de oficinas y también era pianista, pero pianista de cafetín, de cabaret. Yo tengo recuerdos del piano de casa como algo horrible, porque mi padre hacía escalas y tal, o sea, no tocaba por las tardes a Chopin, sino que hacía escalas para seguir teniendo agilidad y poder seguir haciendo... Era músico de cafetín, de cabaret, de los bailes que había en los casinos de Bilbao y tal. De mi infancia al casco viejo de Bilbao, el casco viejo, tengo una dualidad porque nací y viví en Bilbao, pero pasaba los veranos en Aragón, pasaba los veranos en Jaraba, porque la familia de mi madre era aragonesa, entonces yo tengo partido las emociones infantiles y esto entre Bilbao, la Plaza Nueva de Bilbao, el casco viejo, la aventura que era subir 50 metros a las calzadas de Mayón, a un cementerio abandonado que había ahí o tal, no sé qué. Y recuerdo perfectamente olores, luces, tal, de Jaraba, de Aragón. Y yo creo que en la infancia es donde pasan las cosas más importantes que te marcan. Y yo tengo, ya te digo, una infancia dividida entre Bilbao, la ría de Bilbao, el casco viejo de Bilbao, donde vivía, y la calle real de Jaraba y las aguas termales y todo aquello. No, él tenía... Mi padre nació en 1898. Era bastante más mayor que mi madre. Se llevaban casi 20 años o algo así. Tal. Entonces él tuvo una primera parte de su vida de juventud y de irse a Bilbao y tal. Pero luego se casa con una maestra de escuela del año de la República. El título de mi madre está en el 31, la escuela normal de magisterio y tal. Y yo creo que no estaba bien visto que él fuese un pianista de cabaret y tal, ¿no? Que fuese profesor de una academia o que tuviese una academia, bien. Que fuese representante de algo, bien. Pero que fuese músico de cafetín no estaba bien visto. Entonces, de pronto, una parte de la biografía de mi padre yo la perdí. O sea, cuando yo ya empiezo a tener, digamos, uso de razón, mi padre ya es un señor serio, que tocaba el piano, que preparaba las canciones para la escuela con mi madre, pero yo no sabía el pasado. Me fui enterando poco a poco. O sea, yo me acuerdo de niño de sellar las partituras, la 1 en todas las hojas, la 2, la tal, porque luego cuando iban a tocar, él elegía al pianista, que era el maestro del grupo, tal, es el que elegía la 7, y era un foxtrot, o un no sé qué, yo no sabía lo que estaba haciendo, porque enumeraba, es que por las noches, cuando necesitaba tener cotizados para el retiro más días de trabajo, pues teniendo la academia y casi de manera oculta a efectos familiares, seguía tocando el piano para tener el retiro solucionado y todo eso, ¿no? Yo me perdí una parte de mi padre, me la perdí por esta cosa, ¿no? de ser más o ser menos en las familias y tal. Y él desapareció, me perdí una parte maravillosa, me hubiera gustado muchísimo conocer con detalle y todo eso, pero me la perdí. Y me perdí la familia de mi padre, y hasta hace unos pocos años, bueno, cuando le preguntábamos a mi padre hace tiempo, ¿pero dónde vivías? Él era de Fitero. ¿Dónde vivías? Que no me acuerdo.
que no me acuerdo, por el centro, por el pueblo, pero no te acuerdas en qué casa vivías, tal, no sé qué. Siempre era como una laguna. Yo iba a Fitero a veces a ver si encontraba algún resto de algo, había bareas por ahí todavía en Fitero, pero nunca descubría nada. Y hace poco, con esta cosa de la memoria histórica y con esta cosa de aparecer a la luz datos que antes no aparecían, me entero que dos de sus hermanos fueron procesados, estuvieron en un consejo de guerra. Uno de ellos estaba condenado a trabajos perpetuos, luego le conmutaron la pena por 20 años, no sé cuánto. Claro, de eso no se hablaba. De eso no se hablaba. Y no se hablaba de que mi abuelo a la familia pasó como que se había jugado las tierras de la casa en un juego muy de la Ribera Navarra, que es a chapas, a cara o cruz. Luego los historiadores dicen, es que a veces se requisaban casas y se les mandaba al señor propietario que hiciera el favor de marcharse o de salir de allí y tal. Entonces no sé cuál de las dos, cuál de las dos cosas es la real, ¿no? Pero bueno, ahí estaba mi padre. Mi madre estaba más inmediata, la escuela. Mi madre la recuerdo viniendo a comer, haciendo una comida muy rápida y yéndose otra vez por la tarde a la escuela. Era como una especie de presencia fugaz. No tengo... Cuando yo contaba que no tenía esta cosa de regusto de, joder, las croquetas de mi madre, la tortilla que preparaba mi madre. Mi madre preparaba cosas muy rápidas, cosas muy fáciles de cocinar porque estaba en la escuela y no teníamos a nadie que cocinara y tal. En ese mundillo, mi madre se ha encargado de los teatros y tal en la escuela, pero mi primer teatro, la primera vez que yo piso un escenario en la escuela de Solocoche en Navidad y hacía de pastorcillo andaluz, porque los pastorcillos eran uno de Extremadura, otro de no sé dónde, otro de tal. A mí me tocó de pastorcillo andaluz, pero un pastorcillo muy raro porque llevaba un sombrero de estos cordobés y una blusa. Y yo recuerdo perfectamente el bochorno que pasé porque me había puesto mi madre una blusa de mi hermana, con unos lunares recortados de papel negro, no sé qué, y un sombrero de cartulina que se desarmaba. Y había que salir al escenario, y había que cantar la canción. Y yo pasé muchísima vergüenza y juré que yo tenía pánico escénico, o sea, yo no quería pisar un escenario, aunque fuese el hijo de doña Aurora, de la maestra que lo organizaba, yo no quería. No quería, sin embargo, luego empecé a, igual por timidez o por tal, a querer ver teatro en el colegio cuando hacían las funciones estas de exalumnos y tal. Yo lo veía, el ensayo, luego el pase que hacía con los padres, no sé qué, tenía una pulsión con el teatro como espectador desde muy joven. Pero ahí está la infancia. Y yo, después de aquel sufrimiento, no pensaba que yo me iba a dedicar a esto. Es muy curioso. O sea, al final es un muchacho tímido, un muchacho emotivo, asustadizo, tal. Yo era de los que se mareaba en misa. No soportaba el incienso, ¡pum!, y me caía. Y como en el colegio todo el rato había o misa o la adoración por la tarde, también era incienso. Entonces, por la mañana cuando se comulgabas, estabas en ayunas y te atufaban de incienso. Entonces yo era el alumno que normalmente se mareaba en aquello. Sí, claro, los años 70 es el teatro independiente en España. De pronto, yo creo que el Faro estaba en Madrid, estaba en varios puntos de España. Nacieron de pronto varios grupos que tenían un perfil muy concreto. No era un teatro aficionado, era un teatro profesional, pero que no se movía con los empresarios de teatros al uso, sino que estaba en circuitos más populares, en otra, se movían de otra manera, y la forma de trabajo era también distinta. No había un empresario teatral, normalmente era una cosa que se hacía por propia voluntad, por propia decisión, corriendo riesgos, tal. Y en ese circuito cada vez más grande que generó el teatro independiente, consiguió crear un circuito alternativo fuera de los espacios comerciales al uso del empresario de Paredes,
para moverse en comisiones populares de fiestas, en cosas así. Y de muy joven, de 20 y pocos años, ya venía de hacer teatro en el club juvenil donde estaba, de adolescente casi y tal. Debía ser un chico muy serio y muy responsable, porque todos los actores que trabajaban como actores, todos los muchachos que trabajaban conmigo en las obras de la parroquia, en las obras que montábamos, de repente Alfonso Sastre o Manuel de Pedrolo o no sé qué, eran mayores que yo. Y entonces yo dejo la oficina en la que trabajaba y a los 20 y pocos años digo, yo me voy a dedicar a hacer teatro. Escándalo familiar. Mi madre fingía años después, o sea, 3 o 4 años, cuando ya había dejado la oficina, había dejado todo, y venía una visita o la Navidad o estas cosas, y la pregunta, bueno, hijo mío, ¿qué tal en el trabajo? Bien, bien. ¿Sigues ahí en la oficina? No, mamá, hace años que me he ido. Ah, pero vas a volver. No sé qué, yo siempre jugaba como un personaje de casona que no reconocía la realidad, ¿no? Hasta que no me vieron en los periódicos y tal, aquello no acabó de cuajar. Aquello era una osadía, decir, en Bilbao, donde no hay escuela de teatro, donde no hay tradición de teatro profesional en esa época, ponerse en marcha un grupo, claro, un grupo en el que está Alex Angulo, en el que está otra gente que luego ha seguido o que ha seguido ahí en la televisión vasca. Ese fue el arranque, el decidir de pronto me dedico a esto. ¿Y por qué ese niño tímido tal se dedica a esto? Pues supongo que una forma de canalizar. Yo pienso que el arte a veces canaliza una patología, ¿sabes? O sea, que es una forma de no ser no sé, un asesino o un ladrón o un neurótico o tal. Yo creo que el arte en cualquiera de sus ramas lo que hace es colocar el espíritu en un lugar donde uno vive con una cierta tranquilidad, o por lo menos trata de ordenar su desorden interior. Yo creo que en el caso mío, no se puede generalizar, pero en el caso mío yo creo que la entrada en el teatro sobre todo era una forma de controlar el tiempo, el espacio, ordenar las ideas, entender el mundo en el que vivía. Yo creo que fue por ahí, esa necesidad de trabajar en ello cuando no había tenido antecedentes ni había referencias en el País Vasco. Yo creo que sí, en comparación con el cine o con la televisión, es el único sitio donde sigues el proyecto de principio a fin con una cierta organicidad, con una cierta lógica. Voy a hacer esta obra, trata sobre esto, estos son los personajes, los vamos a leer, se va a montar esa obra, yo ya sé qué me va a contestar, cómo me va a contestar, qué le pasa al personaje hasta que se estrena. Y cuando estrena yo controlo la totalidad de la obra. No sé lo que va a pasar, pero sé, o sea, me refiero con el público, pero sé todo el proceso y sé el final. Eso no pasa en el cine ni en la televisión. En el cine y la televisión vas a saltos, vas en desorden, a veces solo hablas con quien tienes la escena, no tienes la referencia de cómo hablan o qué ritmo tiene esa serie o esa película o tal, ¿no? Estás en manos de la dirección. También en el teatro estás en manos de la dirección, pero es más compartido, es un desarrollo más normal. Yo creo que el espacio más natural del actor es el teatro. Y es curioso que el cine, que es el supremo artificio, parece la suprema naturalidad. O sea, todo transcurre de una manera lógica, tal, con los tiempos adecuados y tal, ¿no? Y es la cosa más, a veces muy hostil para el actor, la forma de rodaje y todo eso. En el teatro siempre hay un cierto sosiego, o por lo menos un recorrido, la posibilidad de un recorrido, y que cuando ya estrenas sabes lo que vas a hacer. En cine no sabes lo que vas a hacer. O sea, en mi caso con el cine, que durante el rodaje nunca veo el monitor. Se acaba de rodar y muchos compañeros, compañeras les gusta ver la toma que han hecho en el combo y tal, y yo nunca lo veo. Siempre quiero tener el recuerdo de lo que he hecho. Si me corrigen alguna cosa,
yo la corrijo desde el interior, desde el pensamiento de qué es lo que he hecho, por qué lo he hecho, cómo lo he hecho, tal, es un impulso físico. Entonces cuando veo las pelis, siempre el primer visionado cuando se estrena, digo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Porque es la magia del cine, está el montaje, está tal, cómo transcurre, la no conciencia de qué habías hecho exactamente. Yo recuerdo que me pasaba cuando hice aquello, pero no recuerdo cómo lo hice. Entonces siempre la primera visión de los estrenos y tal, sufro un montón, tal, a veces para bien, a veces para mal, o tal. Y luego ya, la segunda, ya ves la película, la tercera ya tienes distancia, ya ese que tiene tu imagen es otro, es el personaje. Pero al principio eh, es extraño, ¿no? Porque no has tenido la conciencia de la continuidad, de la totalidad, como la tienes en teatro. Afortunadamente no me ha ocurrido muchas veces, pero sí me ha ocurrido y tengo en un monólogo, en una cosa que hice que era sobre los perjuicios del tabaco, una versión del texto de Chekhov y tal. eh, yo me quedé en blanco en una ocasión, en la segunda función o una de estas que son muy traicioneras, que ya vas como... Siempre la primera estás en una nube y la segunda, que tiene esto mucha... se habla mucho entre la gente, entre actores y tal, es un tema, esa especie de segunda función en la que de pronto te miras, ves todo, ves que hay alguien en la primera fila, ves que se ha movido la señora rubia de la izquierda, ves que sabes lo que no has visto nunca, ese día te distraes un montón. Yo me perdí y tuve la misma sensación que tuve, yo no he tenido, conduzco, me gusta conducir, me he movido en coche, ahora que ya estoy más mayor ya tengo más cuidado porque me da el sueño al mediodía, entonces ya cojo más el autobús cuando me muevo de Bilbao, tal. Y es la misma sensación esta de quedarte en blanco, que la que yo he tenido 2 accidentes de coche, afortunadamente sin ningún problema físico ni nada, pero el coche es muy estropeado. Una en Madrid, por cierto, donde alguien se salta un semáforo, luego resulta que había bebido, se salta el semáforo y me pega en el costado, ¡pah! Un golpetazo que yo no lo vi venir ni nada. Y entonces no hice más que el golpe y pegarme contra un seto central que había allí. Quiero decir que pudieron transcurrir 2 segundos o menos, o 1,5 segundos. Bueno, pues yo en ese 1,5 segundos pensé, ¿qué ha pasado? Yo iba conduciendo el coche, esto es un golpe, ¿y por qué lo veo todo blanco? O sea, pero yo me han chocado, me he chocado yo con el coche, y lo veo blanco, espera, bueno, pero yo ahora estoy en marcha, me estoy moviendo, yo tengo que frenar el coche, voy a frenar el coche, ¡pum! Entonces me habían dado un golpe y me habían movido esto. En ese tiempo pensé una eternidad ¿sabes? Me pareció que había transcurrido 1/4 de hora. Esa sensación es la que tienes cuando te quedas en blanco en un escenario, la de decir, ¿qué pasa ahora? Este silencio, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿A dónde voy ahora? ¿Qué digo? O tal, ¿no? En esa cosa concreta del monólogo de los perjuicios del tabaco, el técnico de sonido adelantó una música que iba a sonar unos segundos más tarde y tal. Entonces eso era como tomar tierra, seguí, reconstruí la frase o la idea que no había dicho, y seguí. Eso me ha pasado. Cuando estás con alguien es más llevadero, te puedes quedar en blanco, pero siempre un compañero o tal te saca del apuro, es menos trágico. Pero de monólogo es lo mismo que tener un accidente. Es curioso eso, cómo se asemeja eh, el, el sentido del tiempo, la pérdida. O sea, el primer rodaje fue La fuga de Segovia de Manolo Uribe y fue una sorpresa para mí. Vinieron, nosotros estábamos en un grupo de teatro independiente, el País Vasco era Cómicos de la Legua en aquel entonces, no, éramos Carraca, no, éramos Cómicos de la Legua, era el final de Cómicos de la Legua por ahí, no estoy seguro. Y viene Imanol Uribe, apenas conocido, no sé si había hecho algún documental, tal, o sea, sonaba
a un cineasta vasco, pero no había hecho demasiadas cosas todavía. Benito Raval, que era ayudante de dirección de Imanol, y Misha Müller, o no sé muy bien cómo se pronuncia Misha, los tres al local donde ensayábamos, porque estaban buscando gente para una película que iba a rodar Imanol Uribe. Y entonces miraron ahí el grupo, no sé qué hablaron, y nos dijeron, oye, el calvo y el del bigote, que si podéis venir, tal. El calvo era Alex Angulo y el del bigote era yo. Y fuimos a La fuga de Segovia, nuestra primera peli. No habíamos hecho ni un corto, o sea, no teníamos ninguna experiencia de trabajo ante la cámara ni nada, y pagamos todos los errores, todas las ingenuidades. Era un rodaje muy coral, de hecho sobrepasó ampliamente los días de rodaje, se multiplicó el presupuesto. Todavía no se sabe muy bien de dónde salió el dinero para acabar la película, pero se acabó la película con todos los días que supuso de complementarios y tal. Y quiero decir que cuando estábamos en un plano general y estaban rodando acción y tal, vosotros estáis por aquí, estáis hablando. Entonces nosotros nos preocupábamos, Alex y yo, de improvisar una conversación porque estaban rodando y tal. Y bueno, otra toma, vamos a hacerlo otra vez porque la grúa ha fallado, tal. Venga, acción, tal. Y volvíamos a repetir el diálogo más o menos. Y en alguna que nos confundíamos decía, oye, perdona, corta. No, pero no cortar vosotros. ¿Qué ha pasado? No, que es que hemos hecho el diálogo cambiado. Nos hemos comido una frase. Pero si no hay sonido, ahí si no se está escuchando nadie y tal. Ahí aprendes, o sea, aprendes toda esta especie de maravilla del cine que no entiendes viniendo del teatro, que no entiendes esto, cómo se hace, pero algo tenía de importante aquello, ¿no? Todo el equipo que se mueve y estás en un plano y hay 15 personas mirándote, el de las luces, el de tal, el de cuál, el director, el no sé qué, no sé cuánto. Es una sensación muy extraña que reconoces del teatro, pero que en cine da más susto al principio, hasta que haces amiga la cámara, da mucho susto esa invasión. Y La fuga, yo pensaba que era la primera y la última película que hacía, porque entendía que el cine era eso que hacían los demás, otros actores. Porque ahí estábamos los actores vascos, que no éramos actores de cine, y los actores de Madrid, o sea, que esos eran los actores de cine, Guillermo Montesinos, el Cervino, no me acuerdo, bueno, unos cuantos de los que decíamos los actores de Madrid. Y bueno, nosotros, esto nos han llamado porque es de la ETA, la cosa la película es de vascos y tal, pero no nos van a volver a llamar nunca, y luego no he parado. O sea, de La fuga de Segovia ahora yo creo que he rebasado, estoy cerca de los 200 títulos y tal, con papeles medianos, principales, secundarios, y no me ha importado. No me ha importado pasar de una categoría a otra, digamos. Yo hice con Uribe La muerte de Miquel y Adiós pequeña, un pequeño papel. La muerte de Miquel, al principio íbamos a hacer otros papeles, Alex y yo, estamos los dos, Alex Angulo y yo, de nuevo, y tenía una idea, tal, luego se cambió el reparto. Yo hice las primeras cosas. Me ha pasado con mucha gente que he hecho cortos y sus primeras pelis. Y sí, en el caso de Uribe ahí hubo... Estoy pensando si hice algo más con él, yo creo que no. No, la última fue esa. Pero la fuga de Segovia fue para mí la gran entrada en el cine, en un mundo curiosísimo. Te planteaba esto cómo se hace, de interpretación. Nadie nos había dicho... yo me acuerdo de una prueba que hizo Uribe para un personaje, que era alguien que recibía la noticia de que había pasado algo en Iparralde, o sea, en Bayona o en algún sitio así, fuera al otro lado, en Francia. Un comando o tal recibía un aviso. Entonces la acción era, está durmiendo, oye en la radio una noticia, que hay una fuga o no sé qué, no sé cuántos, y llaman por teléfono. Entonces yo tenía que oír la noticia, oír el teléfono, era la prueba, ¿no? Que estaba tumbado. Iba al teléfono y contestaba. Bueno,
Yo era incapaz, le decía, ¿por qué me manda a repetir? Y me decía, Imanol, espera, vamos a hacerlo otra vez más despacio, pero no parpadees. Y yo parpadeo. Sí, no, estate tranquilo, tú respira, tal, no sé qué, no parpadees. Bueno, era incapaz de ir de aquí a ahí sin hacer esto, de nervioso que estaba, y nunca se me había ocurrido que había que tener ese cuidado o que tenía que ver con la respiración o con la simple calma y tal, ¿no? Es muy curioso, supongo que es un mecanismo de defensa, es como cuando sabes que te están mirando, es que se juntan muchas cosas muy primarias, que si las ejercitas, lo que pasa es que aquí, ahora ya más, pero antes uno no aprendía a hacer cine. Es decir, tú aprendías interpretación o venías del teatro en general, pero no había clases en las escuelas de interpretación, de cine, de trabajo ante la cámara. O sea que ahí también eres autodidacta en ese sentido. Dependías de la dirección y a veces la dirección no se preocupaba demasiado por cuestiones de interpretación, sino ya contaba con que tú lo ibas a hacer, que para eso eras el actor, se preocupaba más de puesta en escena, de todo ese lío. Entonces me cambiaron de papel. En vez de hacer ese que escuchaba la radio y la noticia y ponía en marcha la ayuda en Euskadi y Norte, en Iparralde, me cambiaron, era uno de los presos y tal. Pero sin embargo, luego me volvió a llamar Imanol, como le llamó a Alex y tal. Pero es el gran recuerdo a la entrada fue esa. A Enrique yo le admiro mucho. Enrique, ese es un gran director de actores, aparte de ser una enciclopedia de cine viviente, ¿no? Tiene muchas referencias, mucha memoria, cosa que yo no tengo. Yo soy un espectador ingenuo en el cine, no soy muy enciclopédico y muy... no me sé muchos nombres, los nombres en inglés no los sé pronunciar, entonces me olvido de cómo se llama ese actor o esa actriz o tal. Enrique tiene esa parte de conocimiento de cine, y tiene una cosa muy buena de trabajo con los actores, que es que te empuja más allá de tu espacio de confort, ¿no? Tú haces el personaje y tal, y siempre Enrique te decía, vale, bien, vamos a llevarlo un poco más por allá, por aquí. O sea, lo sentías cerca y lo sentías empujándote de buena manera, empujándote, acompañándote de buena manera a otro punto de interpretación que a él le gustaba más, tal. Hay una anécdota que yo creo que se puede contar, no es mía, pero es también mítica. Enrique hace con Carmen Maura, la primera vez que trabaja con él era, no sé si era Cómo ser infeliz y disfrutarlo, o alguna de estas pelis que fueron una serie, no serie, es decir, que fueron seguidas y tal. Eh, entonces, en el rodaje con Carmen, Enrique, tal, bien, vale. Y en una de estas le dice, oye Carmen, vamos a hacerlo de otra manera, porque esto ya lo has hecho en otra peli. Vamos a hacerlo no sé qué. Ah, no, pero yo no lo veo así. Hubo una cierta tensión en el rodaje. Tensión que se alivió cuando viendo el visionado de aquello y tal, eso que se hacía antes, que ya no se hace, cuando era celuloide o tal, que había un visionado de las tomas que se habían seleccionado y tal. Y Carmen le dice, tienes razón Enrique, me gusta esa toma con lo que tú me pediste, me desconcertó, tal, más o menos. Entonces yo creo que Enrique tiene eso, tiene esa capacidad, creo que la palabra es acompañar al actor, más que dirigirle, más que, me parece que se pone más a la altura y te dice, vale, esto es capaz de hacerlo, pero vamos a hacer esto, vamos a ir por aquí, por allá y tal. Así que le tengo mucho. Y tú no veas todo lo que era una comedia, y hacía municipal, un Manolo guardia urbano, con el casco blanco de guardia de tráfico y tal, muy chistoso. Y hice varias cosas luego con Enrique. Hice la primera, Todo por la pasta, también hacía un ciego y tal. Yo le quiero, últimamente lo veo de espectador y tal. Jamás he llamado en mi vida, jamás en mi vida profesional a un director o a un jefe de producción para decirle, oye, me he enterado que vas a hacer una peli o no sé qué, no sé cuánto. Jamás, ¿no? Y con Enrique
me une amistad, nos queremos, me consta, porque él ha dicho cosas buenas, tal, por ahí, y yo digo cosas buenas de él y eso, pero no tomamos vinos juntos ni nada, simplemente nos apreciamos, ¿no? Mama era otra aventura, o sea, allí curiosamente Pablo Berger hace su primer corto, una locura, en cine gore y tal, yo descuartizaba una abuela para meterla, había habido una invasión marciana, estábamos en un refugio, la abuela se cae, se mata, y yo tenía con un cuchillo de cocina, con el gorro de Navidad y no sé qué, trocear a la abuela y meterla en el horno crematorio porque olía mucho, es una barbaridad de cosa. Bueno, pero lo bonito del asunto, la destacable, aparte de que el corto tuvo una vida muy maja, muy buena, de festivales y tal, es que el que hacía la dirección artística se llamaba Alex de la Iglesia, que los que colaboraban con él, que era su primera cosa, eran Arrizabalaga, Biafra, los que luego han sido directores de arte en muchas pelis de Alex de la Iglesia y con otra gente. Carles Gusi era el director de fotografía. De pronto, aquello era una aventura de Pablo. Pablo nos llama, porque me llama, a mí y a Nati, la que hacía de mi mujer, porque nos reconocía como actores. ¿Qué actores tengo por aquí? Pues esto, es lo mismo que estaba Saturnino García, tal, no sé qué, Mariby Bilbao, la gente que estábamos ahí en el ranking este de actores del País Vasco, ¿no? Y ahí hicimos esa historia, y luego ha sido, eso también fue un vínculo con Pablo. Yo creo que soy el único actor que ha estado en todas las pelis de Pablo Berger, con cosas pequeñitas, con cosas más grandes, tal, pero me ha hecho hacer de todo, y menos en la de los dibujos animados, que ahí no me llamó, pero sí, mantiene también una buena relación, una cordial. Él juega a decir, no, es que eres mi talismán, Ramón, no sé qué. Yo sé que es una cosa cariñosa, seguramente de haber estado en su ópera prima y tal, y eso, yo creo que le ha quedado ahí un cierto cariño. Mira, una cosa que la gente no sabe, y que es bonita. Merindas Asesinas, el decorado de Merindas Asesinas es un decorado que Alex de la Iglesia y Harry Biafra, tal, habían hecho para un corto de otra persona. Hicieron un bar y les quedó tan bonito que decían, joder, qué pena, y ahora tener que desmontar el decorado, porque le hacemos algo y tal, igual. Pero no tenemos dinero para comprar, joder, unos metros de película o tal. Había sobrado de no sé qué, pero no les llegaba. Entonces Pablo Berger, que era informático en aquel entonces, cuando fue Mama, no era un director de cine, era un informático de pro, que trabajaba en eso y que su entretenimiento, su hobby era el cine. Y hubo una fiesta de informáticos en Bilbao, no sé qué empresa y tal. Entonces el Pablo Berger dice, que no sé si estaba la organización o cómo era, ¿por qué no hacemos una performance, tal, no sé qué? Unos camareros que ofrecen cosas muy extrañas o tal, o que se enfadan con no sé qué, y tal, esto lo hace con Harry, con Biafra, con unos amigos y no sé qué. Y les pagaron por hacer esa animación en una fiesta de informáticos en un hotel. Con ese dinero hace Alex de la Iglesia Merindas Asesinas. Ramón, ponme un gin gas con mucho hielo, que he tenido un día hoy. Hostia, una tele. Le preguntaba si había visto pasar un ratón hace un Siento lo de niño. Llevará un ladrillo. Asesinas. Estamos todos los amiguetes y tal, o sea, también Alex Angulo, estoy yo, está José Antonio, uno que no era actor, era como uno de figuración y tal, pero muy amiguete también. Ahora mismo no me acuerdo del reparto completo de igual, Kiko de la Rica en fotografía. También es otra cosa que empieza a ganar premios y tal, y yo creo que es la primera vez de un corto en el que después de haberlo hecho por amor al arte y porque somos amigos y tal, le dieron un premio en televisión española, dieron un premio de un programa que había los domingos por la mañana, o en un día rarísimo, el premio del mejor cortometraje, no sé qué, un concurso lo presentaron,
y ganó el premio. Yo sé si se lo presentaba Parada o una cosa de estas. Ganó el premio y entonces nos pagaron. O sea, pronto nos llama Alex diciendo, oye, que nos han dado un premio, lo vamos a repartir entre el casting y tal, ¿no? Saturnino García, yo lo conozco en un grupo, uno de los primeros grupos que estaba rozando el teatro independiente, todavía sin profesionalizar, pero que estaba la flor y nata de lo que eran los actores de una salita pequeña que había, que era del Instituto de Cultura Hispánica, que tenían un teatro de bolsillo, una cosa con 50 butacas en el Conservatorio de Música arriba y tal. Bueno, salió Maribel Goyoaga, o salió Ignacio Amestó y salió Luis Iturri. Luis Iturri monta Luces de Bohemia en los años 60 y algo, 60 y mucho. Curiosamente, la primera vez que en España se monta entero con el preso catalán y con algunas frases que quitaba la censura, que eso no se suele hablar de ello, se representaba entero, dejó crónica José Monleón de aquello y tal, de que era la primera vez en los años 60 que se hacía el texto íntegro de Valle Inclán. Entonces se estaba ensayando y tal. Y digo, coño, Aquelarre han formado un grupo, hay lo menos 20 personas, y están montando Luces de Bohemia y tal. Y aparece Saturnino García, que hacía recitales en institutos, tal, tenían bululú, no sé cómo, él solo contaba historias, tal, y se movía en institutos, en donde podía, ¿no? Donde podía. Y allí se presenta Saturnino, al que no se le conocía, no nos conocíamos ni entre nosotros, porque la mayor parte de los actores eran empleados de banca que por las tardes hacían teatro. Yo era un empleado también y tal, ¿no? Entonces no éramos profesionales. Pero viene un señor con una gabardina que había quedado en hablar con el señor director, con don Luis Iturri y tal. Mire, yo tengo el carné de actor. El carné de actor en los años 60 era un carné rojo y negro con esto de falange y no sé qué, y el circo y variedades, que era la categoría en la que entraban los actores. Naturalmente todos pensaban, no puede ser un tío que viene con una gabardina y con un carné de actor, que no lo tiene nadie aquí, este tipo no sé qué, ¿no? Hasta que ya vas conociéndole a Saturnino, ves cómo es, ves esta cosa intemporal que tiene Saturnino, que no se sabe de qué época es, que puede ser del 19, del 20, del 21, y enseguida se convierte en ese ser entrañable, pero así, ¿no? Tal que es Saturnino. ¿Y qué comedia echan? Vamos a ver qué comedia echan aquí en el Arriaga. Pues estoy haciendo tal. Yo empecé a quererle a Saturnino desde que alguien contacto con Aquelarre. Hacía el Marqués de Bradomín y hacía un otro personaje que no me acuerdo en esas Luces de Bohemia, donde yo era el chico de la taberna. Era el más joven del grupo, el más joven, hacía el chico de la taberna, y luego años más tarde con Elena Pimenta tuve la oportunidad de hacer Max Estrella en un montaje suyo. Saturnino tenía eso, esta cosa de perros, qué tanto perro, la gente que hace llevando perros a las casas, los perros tienen que estar en el campo cazando, tal, meterlos en un piso, no sé qué, tal. Tenía este punto de hombre de campo, de hombre de pueblo, de hombre sencillo, ¿no? Pero eso lo mezclaba con un chaleco finísimo, elegante y absolutamente descolocado en cuanto a colores y tonos, tal. Pero siempre por tomarse en serio las cosas se volvía entrañable, ¿no? Entonces, yo he hecho en mi vida dos cortos así memorables que estuvieron en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, no sé qué, y en los dos, bueno, estaba Saturnino ahí, o sea que yo trabajo también con él, de repente le pides el favor, Saturnino, quiero que estés tú, en mi primer corto fue, me parece. Pero sí, es un fenómeno de la naturaleza. Con Alex Angulo el primer contacto lo tenemos en Cómicos de la Legua, es decir, años 70, que empezamos a formar un grupo que empezaba a hacer recitales
de Miguel Hernández, de Nicolás Guillén, en barrios casi semiclandestinos, todo este lío. Y ahí aparece un estudiante de magisterio a través de alguien que ya estaba en el grupo, en el primer núcleo de grupo, en el primer embrión. Hay un tío que es muy curioso, que es actor y tal, y suele hacer cosas en la escuela de magisterio, que se llama Alex y tal, y allí vino un día. Entonces, enseguida entró a formar parte del núcleo y tal. Y con Alex yo he estado, o sea, ha sido un hermanito en lo profesional y en lo personal, porque desde 20 añeros, en el momento que tienes toda la vida y todas las ilusiones y todo esto por delante, convivíamos diariamente en ensayos, en representaciones, tal, porque nos pasábamos la vida ensayando en el local de ensayos o preparando tal, y hacíamos montaje de interior, montaje de calle, montaje infantil, montaje no sé qué. Fíjate que vivíamos mejor, me refiero en cuanto a estabilidad, en alguna época, algunos años de esa primera época, porque había menos gente trabajando en eso, porque te llamaban de todas las fiestas, las comisiones populares de fiesta, todo eso. Bueno, con Alex he tenido un vínculo muy grande, ya te digo, casi matrimonial, y eso que no ejercíamos de amigos, o sea, no íbamos por ahí no sé, de vacaciones o a tomar vinos o tal, no, era el trabajo, tal, las representaciones, que bastante era ir en la furgoneta a bajar. Alex tenía su rollo de estatura, Alex no era muy alto, estaba en el límite de la talla para hacer la mili. De hecho, se libró de la mili porque le faltaba 1 centímetro para tener la talla mínima, no sé, para lo cual le alegró muchísimo. Él contribuyó a esto porque se había enterado que si corrías mucho y venías cansado, el cuerpo se encogía ligeramente y tal. Entre eso y lo que él aportaba disimuladamente como actor, consiguió librarse de la mili. Pero luego tuvo una contrapartida mala, que era que tenía la altura perfecta para estar dentro de la furgoneta y ser el que estaba cargando desde dentro o tal. O sea, todo el mundo sabía que eso le tocaba a Alex. Venga, Alex, dentro tal, es el que acababa de encajar todas las piezas de los montajes de teatro. Montamos una medio escuela, un taller juntos, con otro chico, con Carlos Bernal. Tuvimos un taller allí del que salió mucha gente que luego forman parte de... Alex era un corazón muy grande. Esa persona que enseguida le cogías cariño, que se preocupaba más por ti que por él y tal, ¿no? Y era muy de pequeñas cosas, era de los que guardaba cositas, recortes de periódico, porque había habido una noticia, o sea, encontraba en lo pequeño un interés magnífico, ¿no? Y como actor yo creo que tenía algo de eso también, tenía un cariño por las cosas pequeñas, por los pequeños matices, por todo eso. Y bueno, fueron muchos años, o sea, continuos y muy intensos. Por eso para mí es un hermano lo profesional y en lo humano y tal. Y yo me enteré del accidente de Alex estando en Madrid, estando rodando un corto, de eso que pones el teléfono cuando ya se acaba el corto y vas camino del hotel. Y lo siento, qué pena, un abrazo muy grande, ¿qué es esto? 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 Buscando el origen de qué había pasado. Y al final, en algún sitio ponía que el accidente de Alex Angula, que yo me dejó helado. Me digo, no puede ser, en un momento precioso, que ocurra esto. Todavía me falta el aire de repente cuando lo cuento. Fue una sensación rarísima, ¿no? Es como que no procedía, o sea, había habido un error de guión ahí, ¿no? No podía haberse matado. Yo me he enterado hace poco, y esto da una dimensión de Alex Angulo. Iba a un rodaje, era un domingo o algo así. Iba a un rodaje, no sé si en La Rioja o en Aragón. Vale, hasta ahí se durmió o le pasó algo, vete a saber, o sea, sigue sin saber, no le gustaba conducir.
se salió de la carretera y se mató. Bueno, entonces luego te enteras, y dice, ¿a dónde iba? Iba al rodaje, vale. Luego te enteras, él iba al rodaje, pero no es que le tocara el rodaje, es que no se había rodado en el último día el plano y el contraplano. Entonces decía, no, no venga, sales, si ya está, lo tuyo está rodado, le damos la réplica porque es una cosa muy sencilla, tal, y no hay problema, no, yo voy, no, yo voy. Entonces va a eso y se mata por el camino, ¿no? Entonces, vale, el accidente ya es doloroso, pero luego ves eso, y eso es lo que creo que da la medida de ese corazón grande y generoso que tenía Alex, ¿no? No me extraña que haya dejado tan buen recuerdo la gente que ha trabajado con él y eso, ¿no? Así que esta es mi declaración de amor a Alex Ángulo. Sí, ahí estoy con una cosa pequeña, un personaje no muy, o sea, que con un par de secuencias o algo así y tal, pero a mí me gustó el encuentro con Julio Meda en ese mundo fantástico de sus, bueno, se mantiene en sus pelis, pero especialmente en las primeras, y Vaca sobre todo, un guión que era mucho más fantástico de lo que luego rodó, pero que, joder, que marcó un hito también, de una forma especial, singular, de hacer cine, ¿no? Como La Ardilla Roja, todo lo primero que hizo. Yo tuve una relación muy puntual de estar en el casting de la película y tal, pero él es el que siempre me ha llamado la atención, ese mundo mágico que él tiene en su cabeza, ¿no? Con Acción Mutante, una obstinación de Alex de la Iglesia, quería hacer esa peli, la tenía dibujada entera, o sea, en su casa tenía los dibujos, él hacía cómics y colaboraba en una revista, esa es una especie de Ría del Ocio, bilbaíno, Guía del Ocio, que en Bilbao era Ría del Ocio, con el monstruo de la ría, que era un personaje y tal. Bueno, su mundo era el cómic, y el cómic además muy asalvajado y tal. Acción Mutante. Vienen los marcianos, baja una nave, no sé qué, no sé cuántos, y Almodóvar, pero esto con efectos especiales, ya es bonito, pero esto es imposible, no podemos hacer esto, hay que hacer efectos digitales. No, se cuelga, no, pero bueno. Y entonces Alex de la Iglesia hace un tráiler, una especie de tráiler, un teaser, no sé cómo se llama eso, con Saturnino García, conmigo y tal. Y yo hacía el personaje el que luego hizo Resines, el personaje principal de esto. Vale. En esa película, los nombres y los apellidos corresponden a nombres y apellidos de los actores. Alex es Alex, Juanito es Juanito, Ramón es el personaje que hace tal, y los apellidos eran de una gente que trabajaba en una productora en la que coincidíamos, ellos, o sea, cuando digo ellos, digo Alex de la Iglesia, Ribiafre, tal, en la ambientación, en la decoración, yo estaba en la dirección de actores y no sé qué, en un programa de ETV que hacía Anchón Urrosoló, que se llamaba Detrás del Sirimiri. Total, que se hace ese tráiler, se hace la caracterización, esto que era como que de repente estaba descarnado y se veía los huesos que eran metálicos. Bueno, los apellidos son de esa productora en la que estábamos trabajando, Yarritu, Ramón Yarritu. Yarritu era el apellido de uno de los jefazos o de uno de los que llevaban allí esta productora que era K2000. Donde se hacía este programa y todo esto. Bueno, entonces había guiños, tal, y lo que te digo, muchos de los personajes, César Sarachu, era César en el reparto y tal, pero hizo el tráiler, llamaron a un jefe de efectos especiales, un inglés, me parece que había trabajado no con Delicatessen, con la ciudad, no me acuerdo, una de las pelis francesas, tal, hablaron con él y era uno que vieron una información o les llegó la noticia de que trabajaba con métodos no digitales sino artesanales. Entonces realmente colgó una nave con Saturnino metido en la nave y tal y cual, no sé qué, se hizo unas escopetas maravillosas tuneando otras de esas de juguete
hizo los maquillajes, consiguió una nave que bajara, que Almodóvar no se lo creía antes, y no con efectos digitales, sino con unos hilos, con unos hilos. Estaba colgada la nave con Saturnino García dentro. Y cómo... García dentro. Y cómo hacía el técnico en efectos especiales que aquello fuera tal. Pues simplemente con un cacharro de esto de hacer agujeros, tocaban los hilos, y los hilos, al temblar, la cámara no recibía la imagen de los hilos. Entonces esa nave de ese tráiler está hecha de esa manera. Yo estoy haciendo de Ramón, Almodóvar, aquello le pareció maravilloso. Digo, ¿esto cómo lo has hecho? ¿Pero esto cómo está? ¿Pero estas armas de dónde han salido? ¿Pero esto tal? Lo único que no le cuadraba, decir, ¿pero este qué hace? ¿Este quién es? Este Ramón, tal, mira, Alex, es que no se puede hacer cine con amigos. Aquí tienes que meter a alguien, joder, hay que meter a alguien. Y ese alguien fue Resines. O sea, Alex guarda en un cajón, y alguien más guarda en un cajón, un tráiler donde estábamos los mismos, tal. Pero sí te cuento esa aventura, ¿no? Es su primera peli, una locura total, y ahí estábamos. Era la época en la que Alex se ponía muy nervioso y daba muchos gritos y todo eso, ¿no? Pensaba que los directores de cine eran seres que daban, que gritaban mucho, pero aquello fue una peli estupenda. Es un corto, El muerto de amor, donde está Alex también, y está Paco Sagarzazu, y estuvo la Semana de la Crítica al Festival de Cannes, lo seleccionaron y tal. Era la primera vez que un corto español iba a la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, paralelo al Festival de Cannes. Fue mi primer corto. Yo pensaba, no, o sea, yo sí había dirigido teatro, había escrito guiones para la Euskal Telebista, no sé qué, o sea, no iba de nuevas. Luego me acuerdo que en prensa no me concedían la posibilidad de... Era el actor secundario, Ramón Barea, se atreve a dirigir. Era como si hubiera hecho una osadía o una cosa pasajera. ¿Cómo explicabas, no? Si yo llevo haciendo guiones hace tiempo, yo llevo haciendo en televisión director de actores, tal, y además lo he ido haciendo paulatinamente, porque ahora ya haces tu primer corto de no sé qué y ya eres director de cine, a efectos oficiales y tal, ¿no? Yo he hecho la carrera muy despacio y cometiendo muchos errores, pero también de una manera muy natural, ¿no? Todavía no me acabo de creer la trayectoria. Vale, Peccata Minuta, donde estaba Elena Irureta, Ane Gavarain, Lolia Storeca y Espea Goenaga, dos de las actrices de Patria. Yo había hecho con ellas y escrito para ellas una obra de teatro que se llamaba Peccata Minuta, que era esas 4 monjas que habían entrado en la adolescencia, monjas contemplativas, de las que no salen del convento y tal y cual, y que en un momento dado deciden hacer una escapada a ver cómo es el mundo, cada una por razones diferentes y muertas de miedo, ¿no? Que excavan un túnel en la base del confesionario de la iglesia. Aquello era una obra de teatro. Y un productor, José María Lara, Chepe, lo vio cuando estábamos haciendo los cortos, los he hecho todos con Julia Juaniz, montadora, y con José María Lara, con Chepe como productor. Magnífico, y también le tengo mucho cariño, y a Julia también. Yo escribo el texto del teatro de Peccata Minuta para estas 4 actrices. Se hizo un montón de funciones en euskera y en castellano. Entonces Chepe lo vio y me dijo, ¿por qué no haces esto una película? Y es una obra de teatro y tal. Además ya ha hecho Almodóvar una peli con monjas y tal, un convento entre tinieblas, o no sé cuál era la de... Pero no lo sé, no me apetecía. Joder, tienes todo, tienes las actrices sobre todo, tienes la historia, tal. Hace una adaptación, porque la obra de teatro simplemente era una capilla todo el rato del confesionario y los encuentros de ellas y tal, los planes, cómo iban evolucionando. Y digo, bueno, vale, tal. Luego resulta que lo pasó a esos lectores de guión y tal, que te dicen, está muy bien esto, tal, no sé qué, todo era como a favor, por la hago.
la hacemos y tal. Y se hizo Peccata Minuta, le dieron muchos premios a las actrices y tal, a los festivales que iba yendo, y nos pasó esta cosa que el distribuidor, que está Paco Hoyos, que era también una persona entrañable y que en un momento dado es el que había traído Cyrano de Bergerac, no sé qué, películas francesas de mucho éxito y tal, y que de pronto empezó a tener problemas de éxito, de no tener éxito con alguna de las cosas que había arriesgado y tal. Y entonces en mitad de la promoción de Peccata Minuta, entró de maravilla con anuncios de estos y tal, en los principales periódicos del país, con entrevistas, no sé cómo tal. De pronto se hunde y aquello no se distribuye, no se apoya porque no había dinero, porque se retiró Paco, no podía con ello. De hecho, de Peccata Minuta no hay ni el DVD mínimo tal, así. Bueno, pero la idea era que estaba escrito para ellas y que fue una cosa hecha también por cariño, que luego se convirtió en un éxito teatral y se convirtió en esa peli que fue mi debut de cometer la herejía, según algunos comentaristas de cine, de que me atrevía a dirigir una película. Y del rodaje, yo me acuerdo de un Resines un poco enfadado, porque decía, yo tenía un personaje pequeño, un cura y tal, pero estabas en el rodaje y estabas con Maribel, con Resines. Resines tenía relación porque habíamos hecho un programa con Trueba, el peor programa de la semana, que presentaba Goyomita. Bueno, no mezclo con esto, pero teníamos una cierta relación. Había estado en Bilbao también rodando cosas y estaba enfadado. ¿Qué pasa? Joder, es que no me deja hacer nada, Ricardo. No me deja reaccionar, me tiene no sé qué, o sea, como que le estaba bloqueando como actor. Ricardo Franco, sí, es que tengo un amigo también que es, le decía, no, más contenido, no te hace falta esto, tal, ¿no? Y eso le enfadaba enormemente a Resines. Resines se llevó un premio de interpretación con su personaje, un Goyo, me parece que se llevó por la interpretación, y fue una cosa que hizo de manera dolorosa. Luego ya lo cuenta con más aire, pero en aquel momento estaba diciendo, no me deja hacer nada y tal, ¿no? Y yo tengo recuerdo de Ricardo, de esta cosa de ya no veía bien y todo aquello, entonces era una situación muy extraña con él, pero yo estuve muy de paso en esa, o sea, me sirvió, mi foco estaba en Resines, a la que yo apreciaba, y ya te digo que habíamos coincidido en alguna cosa en Bilbao. Resines fue el que me recomendó, le recomendó a Fernando Trueba y a David, oye, hay un tío en Bilbao, no sé qué, ya les angulo, para el peor programa de la semana, que lo iban a hacer y tal, y acabamos en ello. Con La Cuadrilla también soy el único actor que ha estado en sus 3 películas, de menos a más. Además, en Justino, un asesino, la tercera vez, hago un policía que sale en las últimas secuencias de la película. En Matías Juez de Línea soy el padre de Matías, Atilano Presidente. También soy un coprotagonista junto con Manquiñas y tal, ¿no? Sí, es el único. Ellos hacen la broma de Ramón, que fue como que asistió al descenso a los infiernos, como es lo de Marx, lo de Groucho Marx. Hemos pasado de la nada a la más absoluta miseria, o tal. Y los acompañó a pasar de la nada a la más absoluta miseria. Entrañable también y el dúo que formaban Guridi y Santiago Aguilar, dirigiendo, montando, haciendo guión, tal. Aquello fue una fiesta. Yo el rodaje, sí, que estuvimos además todo el rato seguido en Galicia, en Matías Juez de Línea, lo recuerdo con mucho cariño. Vivíamos Alex Angulo y yo, estábamos en unos apartamentos cerca de la playa y tal, porque era fuera de época, entonces no había nadie, y estábamos, joder, de maravilla, ahí viviendo no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo de Galicia,
Con estos, las tres cosas. Y luego he seguido teniendo relación de vernos mucho con Santiago Aguilar, con Luis menos, no hemos coincidido, pero aquello era una cosa curiosa, lo de los dos directores o tal, ¿no? Con Borja Coviaga también he hecho varias cosas, y con el corto de Éramos Pocos, ahí fue a Hollywood, pues fue seleccionado como corto español a Hollywood, y yo, que entonces me negaba rotundamente por pánico a viajar en avión, o sea, yo me he perdido viajes maravillosos, tal. Ahora estoy recuperando, porque ya me moví, ya he cruzado el charco, o sea, me movía por Europa y así y tal, y cuando no había más remedio que coger un avión. He pasado mucho miedo, he sido muy miedoso, y ya he estado en Chile hace poco, por teatro y tal. Entonces, Borja estuvo en Hollywood, fue Mariví Bilbao Goyoaga, y además consiguió fumar. No sé cómo se las arregló, pero consiguió fumar tanto, yo creo que hasta en el avión, consiguió fumar o lo dejaron. Y luego allí, en sitios prohibidos de fumar, fumó todo lo que le dio la gana. Creo que consumió ducados los que quiso. Fumó por mí también, Mariví. Entonces, estuvo Borja, estuvo Mariví, gente del equipo de producción y tal, ya me lo perdí. Y con el negociador, y esto lo puedo contar porque lo ha contado públicamente Borja. En Éramos Pocos, Borja hace una cosa, que es quitarle los chistes, digamos. A Borja venía de hacer Vaya Semanita en la Euskal Televista, donde eran todo gags, un gag cada no sé cuánto tiempo, o sea, esa angustia del guionista que tiene que estar chistoso y gracioso porque es un programa de humor y tal, no sé qué. Yo creo que venía con esa, él lo ha reconocido, venía con esa inercia de decir, joder, los guiones tienen que estar llenos de gracietas y tal y cual. Y en el negociador, yo creo que es la única vez, hasta entonces, en mi vida, y después también, en mi vida profesional, que le decía a alguien, el guión está estupendo, pero ¿por qué metes estos chistes? Si no le hacen falta, es estupendo la trama, es estupendo cómo está desarrollado, tal. ¿Tú crees que es importante decir esta frase y esta frase? Y con dudas las quitamos. Algunas creo que se dijeron, y ahí quedó la peli. Y la peli de pronto, o sea, el corto de Éramos Pocos, tuvo ese recorrido tan magnífico y tal. Entonces Borja, cuando hicimos Negociador, decía, es que yo quiero hacer una cosa más en la onda de Negociador, que es comedia, pero es una comedia deslizada, que llega a situaciones muy cómicas, a pesar de que el tema era muy peligroso. El cese de las negociaciones para acabar con la lucha armada de ETA, todo aquello era una cosa muy peligrosa, ¿no? Sin embargo, y él reconoce un estilo, es decir, reconoce una forma de limar el humor. Yo creo que ahora Borja, un director más maduro, yo he hecho dos cosas hace unos meses. Una peli que se llama Los Aitas y una miniserie que se llama Majestad, que es sobre la familia real, sobre una familia real imaginaria. He estado con él y ves un Borja más contenido, más maduro, menos chistoso, lo digo con cariño, y más en ese mundo de la comedia, que se producen las situaciones divertidas sin necesidad de empujar con una frase que pueda provocar la risa o el humor o tal. Me parece que yo conocí mucho a su tío, a Juan Carlos Seguillor, era dibujante de cómics, tal, ilustrador y un tipo muy divertido. Yo creo que Borja ha heredado esa visión irónica de la realidad, buscar las debilidades en las cosas más serias, ¿no? Con Cinco Lobitos, a ver, para mí Alauda Ruiz de Azúa es no sé cómo decirlo, mi objeto de admiración o así. Me llaman, y yo me había enfadado poco antes
con una productora que iba a hacer una serie en Bilbao y tal y cual, y me llama la jefa de casting para decir, oye, mira, te voy a mandar varias secuencias para que tal, porque el director quiere verte, no sé qué, no sé cuántos, vale, bueno, ¿y qué día es? Sí, pero ¿cuántas secuencias me mandas de personajes diferentes? Si es que no está claro todavía y tal. Ah, vale, voy, entonces, ¿qué día es? ¿Va a estar el director? No, 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 es para grabarlo, tal. No va a estar el ayudante, no sé qué, no sé cuántos. Y yo, joder, y lo que me manda era, esto no tiene ningún interés, o sea, no sé qué es lo que quiere que haga. Y yo, que esté el director y que me diga qué es lo que quiere que haga para hacerlo de una manera o de otra, tal. Y todo eran problemas, todo era, tienes que venir mañana, mañana no puedo, pues entonces pasado mañana, pues no sé qué, no sé cuánto. Y yo, joder, llevo 200 pelis y tal, ¿no? De verdad que quiere, yo, si fuera para ver una prueba, que la entiendo, con otro actor o con otro personaje, pero si me va a dar la réplica no sé quién y no va a estar el director y es para hacer una grabación, y no sé qué valor va a tener, eso me enfade con esa historia, y no por negarme a hacer un casting, sino por hacerme un casting en vacío para no se sabía qué personaje y sin la presencia del director. Oh, ya tengo vida profesional como para poder apostar o probarme de una manera más rigurosa. Me llaman de Cinco Lobitos, seguido, y me dice, oye, está esto, ¿estás libre en estas fechas? Sí, es que queremos que estés, en producción me llama, en esta peli. Ah, muy bien. Hago ¿queréis hacer algo o queréis que me entreviste con dirección? O, sí, sí, que hables con Alauda, vais a quedar un día en Bilbao, tal, pero miro alguna escena, no, no, quiero hablar contigo. Y con Alauda, en un bar de Bilbao, en una terraza, estamos media tarde, 3 horas, yo qué sé, hablando, tomándonos un café larguísimo, hablando de la familia, de mi familia, de su familia, de su gente, de su maternidad, de mis hijos, de mis nietos. No hablamos del guión para nada más que muy por encima. Y hubo una especie de acercamiento y luego descubres que es que ella trabaja con la vida y trabaja con elementos muy reconocibles y muy cercanos. No se inventa una ficción disparatada, de eso que, como decía Querejeta, se le nota mucho el guión, sino que trabaja con la vida. Entonces yo creo que eso es el encanto de Alauda. Hablaba no del personaje, de tal, de cual, hablaba de su padre, mi padre, no sé cómo, tal. Y el rodaje fue muy feliz, muy claro, muy tranquilo. Además nos enredó en unos trabajos previos que te preguntaba cosas como, ¿y tú cuándo le has conocido a tu mujer? Eso no viene en el guión, vamos a imaginarlo. Pues imaginaba, no lo sé, en un recital de Miquel Laboa, ahí, por ejemplo, ¿en dónde? En Lekeitio. ¿Y qué te enamoró de ella? O qué te, pues, ¿sabes? De pronto te iba colocando en un sitio y a partir de ahí hacías una improvisación. O cuando fue el primer día que vino el novio de tu hija a casa, a la presentación, no sé, una comida y tal. Entonces trabajaba de tal manera que cuando empezábamos el rodaje, ya nos conocíamos y ya sabíamos muchas cosas de los personajes. Entonces todo era mucho más verdad que una cosa impostada que se hubiera hecho de repente para según el guión y tal. Esa Alauda y es Cinco Lobitos y el que lo premiaran, que fuera la primera vez en mi vida profesional que me nominaban en los Goya. En los Goya, ceremonia de la que yo he huido porque... Primero porque no me han nominado y segundo porque estas cosas multitudinarias y tal me agobian un poco. Y alguna vez fui a entregar un premio y descubrí que te tenían encerrado en una habitación, en un sitio de esos aparte y tal, no te enterabas de nada. No sé cómo, para entregar un premio que tardaba 15 segundos, que te tenías que comprar un traje, que no sé qué, era muy... yo lo veía desde la tele, no es que lo despreciara, y me emocionaba verles llorar y verles tal, todos esos ramalazos me encantaban, pero verlo de lejos nunca he hecho esfuerzos por estar en conseguir una invitación, un tal. Cuando la productora me ofrecía la posibilidad de ir porque la peli estaba nominada o tal, yo no lo veía desde casa. Todo esto venía a Cinco Lobitos. Cinco Lobitos yo creo que es para mí es uno de mis hitos personales, no solo por la nominación, sino por cómo fue el proceso de trabajo.
Sí, no la primera vez, pero sí las primeras películas las veía en el cine Patronato, el colegio del Patronato de La Salle, en el casco viejo de Bilbao, que tenían un cine, y que cuando estabas en el catecismo te daban unas entradas para ir al cine, que eran infantiles, de vaqueros, de tal, de cual, y además era programa doble. Y mis domingos eran el cine del Patronato, programa doble, y el cine Actualidades, otro cine de Bilbao, que daban infantiles y también programa doble, que entrabas en cualquier momento, te veías media película, la película siguiente, y luego o sea, pasabas la tarde ahí en el cacho que te faltaba y un poco más, que por el mismo precio te quedabas. Yo creo, esos son los recuerdos infantiles, el cine parroquial maravilloso, que luego bajaba las escaleras trotando y tal, ¿no? Ahí está. Me gusta mucho el cine, digamos, Berlanga, el cine de esa época de blanco y negro, de Pepe Isbert, de Manolo Morán, de tal, de José Luis Ozores, con Recluta con niño, o mi tío, no sé qué, o sea, ese mundo que estaba paralelo al neorrealismo italiano, tal, esas pelis me las reencuentro y siempre me hacen mucha gracia, yo creo que me devuelven a mi... Yo las descubrí de chaval, ¿no? Y era una cosa que no correspondía a los gustos de los niños, pero aquello me parecía fascinante. Yo, de hecho, de mayor, cuando ya pensaba que podía ser actor, yo quería ser un actor como Manolo Morán o como José Luis Ozores, que me encantaba como tal, ¿no? Yo era admirador de Marisol, y no me gustaba nada Rocío Dúrcal porque era una mayorona y me gustaba Marisol, o sea, era como de mi quinta y tal, ¿no? Y yo creo que el cine de la infancia, las películas de vaqueros, para mí el cine era o de espadachines o de vaqueros, y luego había unas películas que no me gustaban, que eran las películas de hablar. Había de amores y había de hablar. Las de hablar, que supongo que las de hablar, es que no había ni tiros, ni tal, ni cuáles, esas no me gustaban. Como uno que estaba ahí en las películas y en el teatro y tal, y que parecía que lo hacía de verdad. Así, ¿no? Que lleguen casi a lo que suele pasar, que le atribuyen al actor cualidades que les pertenecen a los personajes. Yo creo que alguien que lo hizo bien, ¿no? Que lo hizo lo mejor que pudo y que pudo llegar casi a pasar desapercibido porque lo hacía de una manera natural, ¿no? ¿Qué pasa? Pero es que no lo entiendes, insensato. En el planeta Asturias no hay mujeres.